Hemos llegado al lugar más difícil de toda esta justificación de la construcción de la conjunción, el lema de Grothendieck-Joneda. Ah, en un principio pues es un resultado interesante porque pues relaciona cosas que pues son bastante diferentes. Si tomamos una pregavilla y un objeto en la categoría A, entonces aparece este conjunto que pues es completamente arbitrario porque la pregavilla fue arbitraria y el objeto fue arbitrario. Entonces es un conjunto del cual pues no conocemos técnicamente nada acerca de sus elementos. De una manera completamente diferente, o bueno, con una naturaleza bastante diferente, aparece el conjunto de transformaciones naturales que van de el funtor representable representado por A en la pregavilla P. Entonces, pues, estas son cosas diferentes. Este simplemente es un conjunto que pues, no conozco y este es un conjunto de flechas en una categoría. Entonces, lo que hace este lema es decir que estas dos colecciones, estos dos conjuntos son iguales. Obviamente salvo isomorfismo, ¿no? Y entonces veamos que esto es como debe de ser. Y entonces para definir una biyección entre estos dos conjuntos, lo que debo hacer es dar dos asignaciones. Una es tomar un elemento en PDA y entonces definir una transformación natural. Que pues le vamos a poner tau x. Entonces esta debe de ir así. Y luego entonces, para definir una transformación natural, lo que debo hacer es decir quiénes son sus componentes. Ahora que me fije en una componente, lo que voy a obtener son conjuntos y funciones, puesto que la categoría base aquí es conjuntos, ¿no? Y entonces va a ir así. Entonces tengo que definir esta función. Ya tengo dominio y codominio y me hace falta dar la regla de correspondencia. Entonces la regla de correspondencia, pues tengo que decir qué es lo que voy a hacer a un elemento del dominio, es decir, a una flecha en la categoría A que tiene esta forma, va de B en A. Y pues bueno, lo que tengo pues para poder hacer cosas es una pregavilla y ahora también tengo un elemento en PDA. Si uso a la pregavilla, entonces pues lo único que puedo hacer es aplicársela a la flecha que tengo ahí. Y como es un funtor contravariante, le va a dar la vuelta a la dirección de la flecha y entonces se va a ver así. Y entonces para obtener un elemento en PDB, basta con que yo dé 1 en PDA, ¿no? Puesto que si doy 1 en PDA, pues le aplico PDH y así defino a mi elemento en PDB. Entonces esto es precisamente lo que voy a hacer, dado que tengo ya un elemento en PDA. Así fue como empezó esto. Y entonces esta va a ir a dar a hacer P en la flecha H. Esta es una función de A en B y esa evaluarla en el elemento X que está en P de A. Y eso pues por definición es un elemento en P de B. Entonces, así está definida. La componente B de esto que quiero que sea una transformación natural. Luego entonces pues tengo que demostrar que sí es una transformación natural. Y entonces debo dar una flecha así en A y demostrar que pues cierto diagrama conmuta. Y entonces pues veamos que eso sucede. Vamos a poner al diagrama que debo de ver que conmuta. Entonces pongo la componente B de la transformación natural. Se ve así. Pongo la componente B' de la transformación natural. Y esa se ve así. Y luego entonces pongo los funtores aplicados a la flecha B. P es un funtor arbitrario y bueno, son contravariantes, entonces van a dar la vuelta al sentido de las flechas. Entonces, PB es una función que no conozco. En cambio, esta
Sí sabemos cómo se evalúa. Lo que hace esta función es componer con b por el lado izquierdo. Y entonces lo que debo demostrar es que este diagrama conmuta. Si el diagrama conmuta, entonces tau será natural. Este ya es un diagrama de conjuntos y funciones. Entonces, para ver que conmuta, tengo que tomar a alguien en el dominio. Le voy a volver a poner h. Y aplicarle las dos funciones. Por ejemplo, la de abajo y la izquierda. Y ver que llego a lo mismo si le aplico las otras dos funciones. Que es hacia por la izquierda y luego por arriba. Entonces, pues apliquemos las funciones. Vamos a dejar un poco más de espacio para que quepa todo. Entonces, cuando aplico la transformación natural tau x de b' a una flecha h, aquí tengo la regla de correspondencia de cómo se aplica tau x en una componente en un elemento del dominio. Y lo que dice es, pues apliquen p a la flecha y evalúen en x. Entonces, pues aplico p a la flecha y evalúo en x. Luego, entonces, cuando voy por arriba, pues lo único que puedo poner, dado que no conozco quién es la función pb, puesto que p es arbitrario, pues es p de b aplicado a ph de x, ¿no? Eso es lo único que puedo poner. Y entonces, pues este va a ese de allá. Luego entonces, el otro lado pues puedo evaluarlo mejor. Yo sé que la función de la izquierda es componer con b del lado izquierdo. Y entonces esto empieza en b, hace b minúscula para llegar a b' y luego hace h para llegar a a, ¿no? Este es el resultado de aplicar esa función. Luego entonces tengo que aplicar tau x en la componente b a esa flecha, que la regla de correspondencia es apliquen el funtor a la flecha. Esta vez la flecha es una composición y entonces se ve así, y evalúen en x. Y entonces me gustaría demostrar que estos dos son iguales, ¿no? Si demostramos que son iguales, entonces el diagrama conmuta y entonces tau x es natural. Y pues bueno, lo que hay que observar aquí es que P es un funtor contravariante y entonces cuando lo aplicamos a una composición va a abrir la composición pero le va a dar la vuelta al orden de las flechas, ¿no? Para que tenga sentido lo de la contravarianza. Entonces, como P es un funtor contravariante, estos dos son iguales y entonces son la misma función y entonces se evalúan de la misma manera en X. Así, estos dos sí son iguales porque P es un funtor contravariante. Y así ya tenemos entonces que tau x sí es natural y entonces dado un elemento de x sí obtuvimos un elemento del codominio, una transformación natural. En el otro sentido, tengo que dar una transformación natural que vaya del representable a P y con eso quiero obtener un elemento en PDA. Lo bueno de que solo sea un elemento en PDA es que no tengo que demostrar nada más, ¿no? Un elemento es simplemente un elemento. Y entonces lo que voy a hacer para obtener elementos más o menos es seguir la misma idea que seguí para la definición de este elemento de PDB. Poner a alguien en un dominio y aplicárselo en una función de tal forma que llegue hacia donde yo quiero. Yo quiero llegar a PDA. Entonces lo que quiero poner es aquí a PDA. Y entonces lo que debo hacer para que aparezca PDA es considerar la componente A de la transformación natural tau. Y esa pues se ve así. Y entonces, como decía, para obtener un elemento en PDA, basta que yo dé un elemento aquí y le aplico la función tau sub a ese elemento y ya habré obtenido un elemento en PDA. Pues bueno, estamos en una categoría arbitraria y entonces la única flecha que yo sé que existe de A en A
es la identidad. Entonces lo único a lo que puedo aplicar la función es a la identidad. Y entonces pues tau A en la identidad en A es un elemento en P de A. Entonces así ya tengo definidas mis dos asignaciones. Dado un elemento en P de A, lo mando a esta transformación natural, ¿no? Aquí hay una asignación. La otra asignación es dada una transformación natural, lo mandamos a este elemento de PDA. Entonces, estas son las dos asignaciones que quiero, de elementos de PDA a transformaciones naturales y al revés, de transformaciones naturales a elementos de PDA. Entonces ahora tengo que demostrar que estos procesos son inversos, estas funciones son inversas. Entonces empezaré con un elemento en PDA, consideraré la transformación natural tau x y me fijaré en la componente A de tau x y la evaluaré en la identidad. Entonces tendremos que demostrar que x es igual a tau x sub A de la identidad. Ahorita lo escribo porque esto es una especie de trabalenguas. Y luego la otra composición, que mejor escribo porque está difícil si solo lo digo. Entonces, empecemos con x en P de A. Luego entonces consideramos tau x, que esta es una transformación natural del representable representado por A en P. Y luego entonces a este le aplico el otro proceso, que el otro proceso es toma la componente A de la transformación natural y evalúala en la identidad en A. Y entonces lo que tenemos que demostrar es que donde empezamos es el mismo lugar que en el que terminamos. ¿No? Entonces, pues bueno, para demostrar esta igualdad, pues x es arbitrario, no puedo hacer nada con él. En cambio de todo lo que está a la derecha, pues más o menos que conozco cómo es, ¿no? Y entonces, pues veamos quién es ese elemento. Para eso, pues tenemos que recordar la definición de cómo es tau x evaluado, la componente A de tau x evaluada en una flecha. Me regreso tantito para que lo veamos. Entonces, tau en una componente evaluado en una flecha, su regla de correspondencia es esta. Aplica el funtor P a la flecha y entonces evalúa en el elemento x, que es el que está en el subíndice de tau, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Y a ver, entonces tau x en la componente A evaluado en la identidad en A es igual a, y esto es por definición, A hace el funtor P evaluado en la flecha. La flecha es la identidad en A. Y a esto evalúalo en el sujeto que está ahí en el subíndice, que es x. Un funtor evaluado en una flecha identidad es la función identidad. La identidad en P de A. Y esto evaluado en x. Y la identidad pues no le hace nada a nadie. Y entonces esto es x. Y ya me quedó, ¿no? La primera igualdad es por definición. La segunda es porque P es funtor. Y la tercera pues es definición de la función identidad, ¿no? Entonces ya tengo que una de estas composiciones es la identidad. Estos dos son iguales. Entonces ahora tengo que hacer la otra composición, que supongo ha de ser la difícil, ¿no? Entonces ahora empiezo con tau, que es una transformación natural que va del representable representado por A en P. A le aplico uno de nuestros procesos, que es toma la componente A y evalúala en la identidad en A. Y eso es un elemento en PDA. Luego entonces a ese elemento considera la transformación natural que tiene como subíndice a ese elemento, ¿no? Esta era la notación. Esto es de nuevo una transformación natural que va de el representable representado por A en P.
Y entonces hay que ver que la transformación natural del principio es igual a la transformación natural del final. Para ver que dos transformaciones naturales son iguales, tengo que ver que son iguales componente a componente. Entonces lo que tengo que demostrar es que tau b es igual a tau d con subíndice tau a en la identidad en A en su componente b. Ambas las escribo aquí. Son funciones que van de las flechas de b en A en P de B. Entonces, pues lo que quiero hacer para ser un poquillo más específico de estas cosas, estas dos son funciones, ya tienen el mismo dominio y mismo codominio. Lo único que me hace falta demostrar es que tienen misma regla de correspondencia. Y entonces, para demostrar lo que dice ahí, pues lo que tengo que demostrar es que si tomo una h de b en A, es que tau b de h es lo mismo que tau con subíndice tau a en la identidad en A en la componente b, y esto evaluado en h. Entonces, bueno, de nuevo, tau es natural. Perdón, tau es arbitraria. Tau b pues también es arbitraria, entonces tau b en h pues no sé quién es. En cambio, todo lo del lado derecho pues más o menos que sí tengo una definición de eso. Y entonces vamos a empezar con ese lado. A ver qué es lo que me queda. Tau con subíndice tau a en la identidad en A en la componente B. Y bueno, aquí es donde h es una flecha que va de B en A, ¿no? Para que tenga sentido todo esto. Entonces, lo escribo para que sea evidente. Entonces me fijo en la componente B y la evalúo en h. La definición de estas tau con subíndice un elemento es la que ya decía hace un ratito, ¿no? Que si quieren, pues bueno, también está aquí en un contexto un poquito más fácil de leer. En una componente lo que tengo que hacer es P de la flecha que está ahí y evaluar en el elemento que está en el subíndice de tau. Entonces va todo eso. Esto es P de la flecha que está aquí, ese es H, evaluada en el elemento que está en el subíndice, que es todo esto de acá. Tau A de la identidad en A. Y entonces lo que hay que demostrar, lo escribo de nuevo, ahora así, es que esto es lo mismo que tau b de h. Ahora ya no puedo continuar una cadenita de igualdades porque ya llegué a un punto donde aparece tau en alguna componente evaluada en alguna flecha, que pues no puedo decir más de cómo es, dado que tau es natural. Y entonces, pues bueno, como aparece tau b en h, entonces voy a considerar la naturalidad de tau en esa flecha h, ¿no? Entonces, pues escribo aquí, a ver si cabe bien, la naturalidad de h. Espero no vaya a quedar muy encimado. Entonces pongo esa flecha h y tau en la componente b se va a ver así. Esto va de el representable evaluado en b hacia P de B. Aquí aparece la componente A y entonces se ve así. Esto es tau B, esto es tau A. Aquí sabemos qué función es la función h, a, y sabemos cómo se evalúa componiendo con h por el lado izquierdo. Y esto es P en h. Sí, cambié el sentido de las flechas, sí. Entonces, pues, este es un diagrama que es conmutativo porque tau es natural. Luego, entonces, cuando tome un elemento en el dominio y lo evalúe con las dos posibilidades que tengo para llegar al codominio, pues esas dos van a ser la misma porque el diagrama es conmutativo. Y entonces ahí va.
tomo un elemento en el dominio de todo esto. El único elemento que puedo tomar en el dominio de todo esto es la identidad. Entonces ahí pongo a la identidad en A. Lo escribo así para que sea un poquito más chiquito porque ya me queda muy poco espacio. Cuando aplico tau A a la identidad en A, pues voy a llegar a tau A evaluado en la identidad en A. No puedo decir nada acerca de este elemento porque tau es arbitraria. Y entonces luego subo. P es una pregavilla arbitraria, entonces no sé quién es la función pH. Entonces pues aquí tengo que escribir pH evaluado en tau A de la identidad en A. Entonces pues bueno, lo único que puedo hacer pues es ponerle las funciones del lado izquierdo. Afortunadamente aparece justo una de las dos cosas que quiero ver, que es igual a algo más, ¿no? Entonces pues bueno, eso es como un buen indicio. Entonces, pues ahora hagamos las composiciones por el otro lado. Entonces, la regla de correspondencia de H es componer con, de toda esta flecha, es componer con H por el lado izquierdo. Pero si componen a la identidad con H, pues les va a quedar H. ¿No? Y luego entonces, pues a esto le aplicamos la función que está aquí, que es tau b. Y entonces pues voy a llegar a tau b en H. Y entonces yo sé que estos dos son iguales porque tau es natural, ¿no? Porque este diagrama es conmutativo. Entonces como ese diagrama es conmutativo, estos dos son iguales. Y esto es justo lo que quería demostrar, ¿no? Entonces, pues ahora sí. Los dos procesos son inversos. Si empiezo con X y hago todo esto, regreso al mismo lugar que donde empecé. Y la otra, cuando empiezo con tau y hago todo este procedimiento, regreso a la misma transformación natural con la que empecé. Entonces, pues, esto es la biyección que quería demostrar aquí. Entonces, esto es la demostración del lema de Grothendieck-Yoneda. Esta lo dejamos aquí, puesto que este es un poquillo más técnico y a lo mejor es más cansado.